Bueno, continuando con el tema de plan de emergencia, los planes de emergencia tienen una característica o tienen ciertas características. Primero, todo plan de emergencia empresarial debe estar por escrito. ¿Qué significa por escrito? O sea, debe haber un manual en la empresa que diga plan de emergencia. Debe estar aprobado. ¿Qué significa aprobado? Aprobado significa que una persona con licencia en seguridad o personal competente y pertinente debe revisarlo junto con el gerente o el representante legal de la empresa y darle la respectiva aprobación. Ese manual o ese plan de emergencia debe estar divulgado. ¿Qué significa que esté divulgado? Divulgado significa que debe conocerlo toda la población trabajadora, ¿sí? Debe ser socializado a todos los trabajadores. También debe estar evaluado. ¿Qué significa evaluado? Evaluado significa que después que se divulgue, que se le haga la capacitación, la socialización a los trabajadores, debemos hacer una prueba de conocimiento que nos indique si la información brindada a los trabajadores fue interiorizada por ellos. Y por último debe estar entrenado. ¿Qué significa entrenado? Entrenado significa que todo plan de emergencia debe estar puesto en práctica. ¿Puesto en práctica cómo? A través de la simulación. ¿Cómo así? Simulación. Deben hacerse simulacros que pongan en práctica o nos permitan practicar cómo nosotros vamos a responder en una situación de emergencia. No es lo mismo una persona que por lo menos haya estado en uno o dos simulacros a la que nunca haya estado en simulacros. Sí, su respuesta va a ser completamente involuntaria e incontrolada y va a ser presa del pánico normalmente, si ésta no sabe controlar sus emociones y sus reacciones en situaciones de emergencia. Por lo tanto, una persona que que esté en medio de una situación de emergencia, lo mejor es que esa persona haya recibido conocimiento y esté entrenada para responder ante una situación de emergencia. Los simulacros tienen una característica y es que los simulacros, el primero se avisa, el segundo se avisa, mas no se dice cuándo, y el tercero ni se avisa ni se dice. ¿Por qué se coloca en ese orden? Primero se avisa, se dice se va a hacer un simulacro tal día tal. El segundo se dice, mas no se dice cuándo, y el tercero ni se avisa ni se dice cuándo. Ahí es para ir paulatinamente entrenando a las personas en cuanto a la parte de los simulacros. Eso es muy importante que esté descrito en una empresa. Esas son las principales características que tiene que tener ese plan de emergencia. Pero nosotros como salubristas, ¿cómo actualizamos o cómo hacemos un plan de emergencia? Todo plan de emergencia, jóvenes, todo plan de emergencia debe estar enfocado a algo que se llama identificación de amenazas. ¿Qué significa identificación de amenaza? ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es lo que nos vuelve vulnerables, una amenaza es lo que nos hace débiles, una amenaza es aquello, objeto, cosa, elemento, acción humana o situación que nos vuelve vulnerables. ¿En qué sentido? Una amenaza para mi empresa puede ser que mi infraestructura es bastante antigua. Otra amenaza es que todo el cableado eléctrico está deteriorado. ¿Sí? Esos son tipos de amenaza. Otra amenaza, una amenaza importante es que mi empresa, por ejemplo, está al lado de un CAI de policía o está al lado de una estación de servicio donde suministran combustible. Entonces, esas son las amenazas, lo que me vuelve débil ante una situación de emergencia. Para seguridad normalmente nosotros hablamos de peligros y riesgos. Para emergencia particularmente hablamos de las amenazas. Entonces las amenazas se catalogan como amenazas internas y amenazas externas.
amenazas internas y las amenazas externas. Las amenazas internas son las que vienen dentro de la empresa, están dentro de la empresa. Y las amenazas externas son las que vienen del medio, donde se rodea la empresa. Por ejemplo, una amenaza interna, ¿cuál es? La infraestructura, el mismo personal, el trabajo que realizo, resulta que mis trabajadores manejan combustible, eso es una amenaza interna. Y las amenazas externas son las que viven del medio. Como les decía, por ejemplo, mi empresa está al lado de un CAI de policía. O por ejemplo, mi empresa está en una zona roja del departamento de Sucre. O está en una zona donde se inunda con frecuencia la región cada vez que llueve. Ese es como los procesos. Entonces nosotros identificamos amenazas internas y amenazas externas. Y para poder identificar las amenazas debemos hacer algo que se llama un estudio. Un estudio, y ese estudio tiene dos características. Ese estudio se llama retrospectivo y un estudio prospectivo. ¿Qué es un estudio retrospectivo? Un estudio retrospectivo es cuando nosotros miramos hacia atrás, empezamos a mirar hacia atrás y le preguntamos a Vendetinto, a la de servicios generales, le preguntamos a Portero, a la persona más antigua de la empresa, mire, aquí hubo un incendio, aquí alguna vez hubo un cortocircuito, aquí alguna vez atracaron, robaron a alguien, ¿sí? Porque todo eso se convierte en una amenaza. ¿Listo? Y prospectivo es imaginar o proyectarnos a futuro qué es lo que podría suceder en cuanto a ese tipo de amenazas. ¿Listo? Entonces tenemos estudio retrospectivo, es analizar hacia atrás, y un estudio prospectivo es mirar hacia el futuro lo que se puede dar lugar en nuestra empresa, ¿ya? Cuando vamos a hacer el proceso de identificación de amenazas. Por lo tanto, hay una metodología específica para hacer identificación de amenazas. Tenemos que tener claro que las amenazas se clasifican y se le asigna un color. Por eso que ustedes escuchan, estamos en alerta naranja, estamos en alerta amarilla. ¿Por qué? Porque le podemos dar un color a esas amenazas que pueden presentarse en nuestra empresa. ¿Listo? Vamos a hacer ese proceso de lo más sencillo. Y aquí viene la actividad que ustedes van a realizar como evidencia de esta sesión. Aquí tenemos la clasificación. Recuerden que como las emergencias se clasifican según su origen, las amenazas también. Las amenazas pueden ser de origen natural, pueden ser sociales o pueden ser tecnológicas. ¿Sí? Pueden ser sociales, naturales o tecnológicas. Esas amenazas pueden ser o se pueden clasificar en posibles, pueden ser probables, lo voy a anotar acá, pueden ser inminentes. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cuándo una emergencia es posible? Cuando la emergencia no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Ojo, no ha ocurrido, pero bajo ciertas circunstancias puede ocurrir. ¿Cuándo es probable? Cuando la emergencia sí ha ocurrido, pero bajo ciertas circunstancias puede volverse a repetir, o sea, puede pasar otra vez. Y las inminentes son las que tienen la predisposición permanente a ocurrir. Y le pongo un ejemplo de las tres. Si yo voy a identificar una amenaza, por ejemplo, para mi casa, en estos momentos, una emergencia posible, una amenaza posible, perdón, yo la coloco de tipo social, atracos por vivir en una zona solitaria, donde no hay pavimentación,
¿sí? Es una zona solitaria y tiene acceso a barrios aledaños donde hay conflictos de pandillas, eso. ¿Por qué es social y por qué es una emergencia de atraco? ¿Y por qué les digo posible? Porque nunca ha ocurrido, pues en mi casa no ha ocurrido, pero bajo ciertas circunstancias puede ocurrir. Y es una amenaza de tipo externo. Les digo una amenaza de tipo interno para acá, para mi casa. Origen. De origen tecnológico. ¿Por qué? Posible cortocircuito por cables enmendados. Es una amenaza interna y es tecnológico. Es posible, ¿por qué? Porque nunca he tenido un incendio ni cortocircuito, pero si sigue el cable empatado puede ocurrir. Listo. Las probables les decía que sí han ocurrido, que se pueden repetir. Les pongo un ejemplo de probable. En una determinada empresa ocurrió un incendio de una planta eléctrica, ¿sí? Y yo puedo decir que eso es una emergencia tecnológica, una amenaza de origen tecnológico. Se presentó un incendio en la planta, listo. Yo puedo decir, esa amenaza tecnológica por incendio, ¿sí? Por presencia de una planta eléctrica, es probable. ¿Por qué? Porque ya se repitió y puede volverse a repetir. Y un ejemplo inminente, contagio por COVID-19, que si encuentras una persona contagiada por COVID, es inminente que puedas terminar contagiada con el COVID-19. O por ejemplo, otra amenaza de tipo inminente es, por ejemplo, inundaciones en la zona de La Mojana. Es una zona con alta probabilidad de inundación y ya sabemos que cada vez que llueve puede inundarse. Entonces es una amenaza de inminente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño cuadro donde ustedes puedan hacer la identificación de amenazas. Yo les voy a hacer un ejemplo y ustedes pues lo van a reproducir. Cualquier pregunta, duda, inquietud, ustedes me van a escribir al WhatsApp. ¿Listo? Vamos a hacer un cuadrito de identificación de amenazas. ¿Listo? Hacemos un cuadrito, colocamos listo. Colocamos origen, amenaza, clasificación o característica, clasificación y color. Ya verán por qué se le asigna un color y ya les voy a decir. Por ejemplo, uno de origen natural. Amenaza, huracanes o sismos. Característica, zona de alta sismicidad. Vamos a colocar sin C porque en sin C también está atravesado por una falla geológica que es la falla del Romeral y obviamente puede haber un sismo allá nuevamente. Zona de alta sismicidad en sin C porque mi empresa está en sin C. ¿Dónde está? En sin C, ¿dónde está ubicada la empresa? Listo, la empresa se llama BL, está ubicada en CINCE, tiene una amenaza de sismo que es origen natural y está en una zona de alta sismicidad. Clasificación, aquí es probable. ¿Por qué es probable? Porque ya han habido sismos en el departamento de Sucre
y su epicentro ha sido en el municipio de Cincé. Por lo tanto, es una clasificación probable. ¿Por qué? Porque ya se ha repetido y bajo ciertas circunstancias se puede volver a repetir. Y ese color es amarillo. ¿Qué significa amarillo? Que todas las que me den probable van a dar en amarillo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de social. Una amenaza, protestas, características, protesta de los estudiantes en Corpo Sucre. Vamos a poner el ejemplo. En Corpo Sucre, clasificación posible. ¿Por qué posible? Porque no ha ocurrido, pero puede ocurrir, porque hay bastante afluencia de estudiantes. ¿Qué color es? Verde. Color verde. ¿Listo? Y ese es como el ejemplo de esa que les mostré. Inminente es de color rojo. Pero recuerden que inminente es un hecho que tiene la predisposición a ocurrir. Ese es el ejemplo que ustedes me van a hacer. Pueden coger una empresa real, ojalá. No necesariamente tienen que visitar, ojalá hayan tenido contacto con esa empresa, hagan sus prácticas allá, trabajen allá o algo, ¿sí? O puede ser en su misma casa, lo pueden hacer. Y hacer un proceso de identificación de amenazas y establecer cuáles son esas amenazas que nos dan como posible, probable o inminente. Listo, y le asignamos un color. Lo pueden hacer, ojalá pueda hacer a mano para que pues escriban, si quieren hacerlo en Excel y lo ponen en color también. Lo que es que sí me van a mandar la foto al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Eso es todo por el día de hoy para lo de seguridad industrial. Muchas gracias, chicos.